Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la Universidad Continental, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Imputación Objetiva en Corrupción, Doctrina y Análisis Jurisprudencial. Saludamos al doctor Eloy Munive Pariona, secretario de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, al doctor Jaime Enrique Sobrados Tapia, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, a los ilustres expositores invitados, José Antonio Caro Young, profesor de Derecho Penal, y al doctor Hamilton Castro Trigoso, fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Penal con competencia en extinción de dominio. Asimismo, al fiscal adjunto superior Iván Melgar Cáceres, en representación del doctor Omar Tello Rosales, coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Nuestra cordial bienvenida también a todos ellos, así como al personal fiscal y administrativo de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios a nivel nacional. A continuación los dejamos con las palabras de bienvenida del doctor Eloy Munive Pariona, secretario de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, órgano técnico de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Adelante, doctor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Ante todo, el agradecimiento por este importante evento. Lamentamos los problemas técnicos que hemos tenido al inicio de esta reunión, pero ya los hemos resuelto, así que ahora estamos iniciando esta importante capacitación que está dirigida principalmente a los fiscales anticorrupción a nivel nacional y también a personal a nivel nacional de la Fiscalía. Cursos como estos son los que nosotros pretendemos llevar a cabo conjuntamente con universidades públicas este año. Ya tenemos importantes avances con algunas universidades en conversaciones para que precisamente el personal de la Fiscalía de la Nación, tanto fiscales como asistentes, puedan recibir la mejor capacitación posible, ¿no? Esto es gracias obviamente al trabajo que viene desarrollando el doctor Omar Tello y también el doctor Iván Melgar, quienes están conduciendo justamente toda esta campaña de capacitación dirigida a nuestros fiscales a nivel nacional. Desde la Secretaría de Integridad Pública, darles nuevamente una cordial bienvenida. Esperamos que esta actividad sea de mucho provecho para ustedes y asimismo esperamos que puedan participar activamente en todos los programas que vamos a iniciar a lo largo de este año. Gracias. Muchas gracias al doctor Eloy Munive. Y enseguida los dejamos con el saludo de parte del doctor Jaime Enrique Sobrados Tapia, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Adelante. Ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes de este importante seminario. Agradecer a Eloy Munive, al doctor Iván Melgar por habernos participado, a ser parte de este conjunto, al menos esta primera conferencia de este año, para acompañarlos en el propósito de formar de manera importante y de manera suficiente a todos los fiscales y a los actores que trabajan alrededor de ellos para que la administración de justicia a este nivel, digamos, brinde las seguridades correspondientes a todos los funcionarios y a la ciudadanía en general. Nosotros como Universidad Continental tenemos el propósito siempre de colaborar a través de la formación para que las personas que reciban esta se sientan empoderados y puedan generar cambios importantes y significativos en su entorno. Y creo que para nosotros esta invitación que hemos recibido, lo hacemos con mucho entusiasmo, con mucho agrado, porque está dentro del propósito de la universidad, que es generar impacto positivo a través de la capacitación. En ese sentido, también saludar a los ponentes, al doctor John Caro, y también al doctor Hamilton Castro, que seguro van a dar unas brillantes exposiciones de provecho de todos los fiscales aquí presentes. Reiterar nada más la bienvenida y muchísimas gracias
por permitir que la Universidad Continental sea parte de estos procesos de formación de los fiscales del Perú. Gracias. Muchas gracias al doctor Jaime Sobrado por sus palabras, y a continuación, para dar inicio a la presente conferencia, presentamos al primer expositor del tema Imputación objetiva en corrupción, doctrina y análisis jurisprudencial, el doctor José Antonio Caro Young. El doctor Caro Young es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad de Bonn, Alemania, magíster en litigación penal por la California Western School of Law de Estados Unidos. Actualmente es profesor de Derecho Penal y Litigación Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico y profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él ha sido becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico, del Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional, así como de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania. Autor de diversos libros, artículos y traducciones del alemán al español, y ponente en diversos eventos nacionales e internacionales. Asimismo, es abogado litigante y consultor especializado en delitos empresariales, criminal compliance y litigación penal. Los dejamos con el doctor Young Caro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer lugar, mis saludos a todos los fiscales presentes y a los colegas que también nos acompañan en esta oportunidad. Con mi agradecimiento a las autoridades del Consejo de Ministros, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Universidad Continental, muy en especial al doctor Melgar Cáceres, quien sobre todo me transmitió el interés por que trate el tema de la imputación objetiva, y no solamente desde una perspectiva netamente teórica abstracta, sino vinculada a los casos prácticos, y en particular para explicar, y me esforzaré de la mejor manera, para explicar la diferencia entre las categorías dogmáticas del riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso, para que sea de utilidad para el quehacer de los fiscales en su trabajo cotidiano. Pues bien, para hablar de la imputación objetiva, debemos partir por hacer una reseña de las categorías del delito. El delito ya es uniforme, desde una perspectiva dogmática, es comprendido como una conducta típica, antijurídica y culpable. Estamos ante un concepto tripartito del delito. La teoría de la imputación objetiva, si ustedes se fijan en la pantalla, si tiene una ubicación sistemática, solamente su lugar es aquí, en la tipicidad objetiva. Si ven, lo que separa a la sociedad del derecho penal, eso es del delito, ahí está la línea divisoria, es el riesgo permitido. Porque en el entendimiento actual del derecho penal, el delito consiste en el rebasamiento o la superación del riesgo permitido. Entonces, cuando una conducta en el segmento parcial concreto del ámbito minero, el ámbito de las contrataciones con el Estado, el sector pesquero, el sector gastronómico, en donde fuere, en un quirófano de un hospital, en cualquier lugar en donde se produzca alguna situación del cual haya interés en aclarar si estamos ante una conducta penalmente relevante, de lo que se trata es de hacer un juicio de valoración para establecer si esa conducta ha rebasado los riesgos de ese segmento. Y cuando la conducta supera esos límites, el primer contacto cuando ingresa al derecho penal es naturalmente con la tipicidad, y dentro de la tipicidad el primer contacto es por el lado del tipo objetivo. Y aquí en el tipo objetivo es donde se hace el análisis de la teoría de la imputación objetiva con sus 4 categorías dogmáticas: el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso y la imputación a la víctima. Hoy prácticamente nos dedicaremos a las 3 primeras categorías, por cuanto la imputación a la víctima no es de aplicación en los delitos contra la función pública, o según el tiempo o para el tiempo de preguntas podemos a lo mejor hacer alguna pincelada para
tener bosquejada por completo las categorías que integran a la teoría de la imputación objetiva. Entonces, como punto de partida, estamos quedando en que la teoría de la imputación objetiva corresponde ser analizada aquí en la tipicidad y dentro del tipo objetivo. ¿Por qué imputación objetiva? El derecho penal es heredero de su época. Hoy, el derecho penal se caracteriza como uno de la sociedad de riesgos. ¿Y por qué? Porque las actividades modernas, sobre todo, han impulsado una nueva realidad. Fíjense, de ir en una época a pie, se pasó al carruaje, luego al automóvil, incluso al avión. Lo mismo en el campo del derecho penal, una concepción del derecho penal o de la fundamentación del delito a partir del dominio fáctico del hecho, se ha pasado al efecto de la organización y asimismo de la causalidad a la imputación. La teoría de la imputación objetiva, si persigue un objetivo principal, es el de aportar los criterios que permitan fundamentar o excluir la responsabilidad penal individual de un sujeto, en oposición a la responsabilidad tribal. En el libro de Josué, capítulo 7, en la Biblia, se cuenta la historia de Acán. El capítulo además se titula El pecado de Acán, porque después de que el pueblo de Israel salió del desierto y llegaron a la tierra prometida, avanzó bajo la dirección de Josué y lograron conquistar Jericó. Y la orden fue que arrasaran con todo y no tomaran nada de allí. Sin embargo, un personaje llamado Acán cogió lingotes de oro, un manto babilónico, piezas muy valiosas y las escondió en su espacio personal. Entonces, esto provocó la ira de Dios en la Biblia. ¿Y cuál fue el castigo, cuál fue el destino que recibió Acán? Dice en la Biblia, fue apedreado él, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas. Fue quemado por completo. Por la conducta de una persona, se contaminó a los demás y todos fueron exterminados. Naturalmente, el relato bíblico es para ser entendido en ese nivel, ¿no? Pero hoy en una sociedad moderna, distinta al mundo mitificado bíblico, la responsabilidad no puede ser entendida de esa manera. Es más, ni perseguida, porque esa es la responsabilidad tribal. La responsabilidad actual hoy es individual. Y sobre todo, es muy importante, sobre todo en el deslinde de responsabilidad penal cuando se inicia una investigación que puede recaer sobre cualquier delito de colusión. En esta época, sobre todo, sobreabundan los delitos de colusión o negociación compatible. En una organización estatal o una organización empresarial privada, hay que tener mucho cuidado con que todos los directivos y miembros no tienen los mismos deberes. A todos los sujetos que integran las organizaciones tampoco les atañen las mismas competencias, ni todos están en un mismo nivel o poder de decisión y ejecución. Entonces, aquí es en donde, a donde apunta la teoría de la imputación objetiva con sus criterios dogmáticos de deslindar, aclarar con el mayor rigor y pulcritud posible los ámbitos o esferas de responsabilidad, para que la atribución de responsabilidad no sea como un todo, sino todo lo contrario, sino como algo que corresponde ser individualizado. Como Jacobs mismo lo afirma, pues no siempre todo es asunto de todos. Entonces, si no todo es asunto de todos, hay que ver a quién le atañe lo que le corresponde. Y la imputación objetiva, y entramos ya de lleno, aporta en esa dirección. ¿Por qué imputación objetiva? Porque en todo hecho delictivo es innegable, no se puede renunciar a una base fáctica que aporta como noticia crímenes. Detrás de cada homicidio, para hablar de homicidio, se tiene que contar en primer lugar con un cadáver. Sin cadáver no podemos postular imputación de homicidio. Pero la muerte como fenómeno natural o el resultado de lesión como un fenómeno naturalístico per se, por sí mismo,
jamás fundamenta una imputación. Dos siglos atrás era distinto. Bajo las viejas teorías de la causalidad, de la equivalencia de las condiciones, podía postularse una imputación por el puro resultado. Hoy no. Puede que exista una base causal, pero la pura causalidad no es suficiente. Es necesario encontrar el nexo de imputación. El cartero, al entregar una carta injuriosa a su destinatario, aporta una causalidad que va aparejada de difamación, pero hay un distanciamiento entre su conducta y el tipo penal, por ejemplo, de un delito contra el honor. ¿Por qué? Porque el juicio de valoración no es hecho en base al nexo causal, sino sobre el nexo de imputación. Entonces, de lo que se trata es de inquirir en la semántica, en el significado de antinormatividad, en el significado de relevancia penal, y eso es lo que aporta la imputación objetiva. La Corte Suprema ya es casi de dominio en su producción jurisprudencial, en reiterada y copiosa jurisprudencia, sostiene que la causalidad o el simple acto causal no es determinante para imputar una responsabilidad a nadie. ¿Por qué? Porque de lo que se trata más bien es de atribuir objetivamente una antinormatividad. Y esa antinormatividad tiene que verse en el contexto o segmento parcial de la sociedad donde la conducta reúne y comunica su fuerza de sentido de antinormatividad. Es por eso que nuestro Código Penal, en el artículo 20, inciso 8, consagra la ubicación legal de la imputación objetiva como un supuesto de exclusión de tipicidad, porque no es típica la conducta que en el sentido concreto comunica el obrar conforme a la ley, conforme a un derecho, en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un oficio o cargo. Contrario sensu, si la conducta se aparta de lo dispuesto por la ley, contradice un derecho legítimo, quebranta un deber o desborda los contornos de lo que es un oficio o un cargo, es imputable objetivamente. Entonces, es muy importante considerar como punto de partida metodológico que la imputación objetiva depende de concreciones de normas extrapenales, porque los tipos penales, cada tipo penal, por ejemplo, el artículo 111, el delito de homicidio culposo, para hacerlo gráfico en mi exposición, el artículo 111 sintetiza una expectativa de conducta defraudada. Dice el que por culpa mate a otro será penado en el tipo base hasta 3 años, me parece, de pena privativa de libertad. La semántica de la acción típica es el que por culpa mate a otro, pero en abstracto. ¿Y esa culpa cómo se concreta? La concreción de la acción típica en abstracto se hace en el segmento parcial concreto, porque si la muerte aconteció en un quirófano, tendré que mirar las normas extrapenales de la Lex Arti que me van a informar cuáles son los ámbitos de competencia que corresponden, por ejemplo, al cirujano, diferenciándolo del anestesiólogo, del internista, del enfermero. Si la muerte más bien aconteció en una avenida y tengo que determinar si el atropello fue hecho con imprudencia, ya no me va a servir las normas de la Lex Artis, sino acudiré a la norma especial de la ley de tránsito y cualquier otra normatividad que regula, por ejemplo, si al respecto la zona es transitada, hay un colegio cercano, o si el hecho aconteció a mitad de una cuadra o en la esquina, había paso de cebra, si estábamos ante una avenida con doble carril, en sentido contrario a ambos, entonces tengo que examinar esa normatividad extrapenal concreta de ese segmento. Pero si, por ejemplo, la muerte aconteció en una fábrica o en el ámbito de la construcción, tendré que mirar las normas de seguridad de aquel segmento. Entonces, los tipos de los juicios de imputación no se hacen en abstracto, sino se concretan. Y la concretización es en el contexto normativo donde es llevado a cabo la acción. Ya para un delito que interesa para esta tarde, por ejemplo, en el caso de colusión, me valgo de un caso resuelto por la Corte Suprema en el caso Ciptel, en un recurso de nulidad 341/2015. Fíjense, en este proceso, la Corte Suprema absolvió del delito de colusión al funcionario de Ciptel
como al extraños, al particular. ¿Por qué? Porque en este caso se imputó colusión a un alto directivo de una empresa de telecomunicaciones que había entregado en un disquete una ayuda de memoria ya de un caso administrativo, se lo hizo llegar a un miembro del Consejo Directivo de OCIPTEL, que luego esto lo hizo suyo en una resolución. Entonces, la Corte Suprema dice, si bien hubo un acuerdo entre ambos y está plasmado en la resolución la ayuda de memoria, pero la imputación adolece de algo vital, el contexto. ¿A qué se refiere la Corte Suprema? La colusión solamente es posible de ser entendida en el ámbito de las contrataciones con el Estado, pero en la interacción entre esas personas no hay nada de contrataciones con el Estado. Es como si, por ejemplo, un abogado entrega una ayuda de memoria a un juez y éste plasma esa ayuda de memoria en una resolución. Hay un acuerdo. Se encuentran un extraños y un intraños, por supuesto. La semántica del contacto se da, pero eso es en la pura fenomenología causal. Lo determinante para el nexo de imputación es que no podemos hablar que ese hecho se haya dado en el marco de las contrataciones con el Estado, porque no hay contratación alguna en ese caso. Algo muy parecido es lo que ocurrió aquí. Entonces, es importantísimo tomar en cuenta que todos los tipos penales tienen que ser analizados contextualmente, y el contexto de análisis es normativo, y al respecto están las herramientas dogmáticas de la imputación objetiva. Poner mucha atención. Las categorías dogmáticas de la imputación objetiva son 4. Pero empecemos por el riesgo permitido. El riesgo permitido esto es vital, es fundamental para entender el juicio de antinormatividad y de imputación opuesta al ontologicismo y al causalismo. El riesgo permitido es el espacio exterior al derecho penal, el espacio externo al derecho penal del ámbito extrapenal, donde se entiende la libertad de acción o deberes de actuaciones de la persona. El riesgo permitido se delimita solamente en función de normas. Si estamos analizando un caso, por ejemplo, de contaminación ambiental, si la contaminación es de suelo, es de agua, es de aire, es sonora, tengo que tomar en cuenta la normatividad concreta extrapenal que me va a servir para determinar si la conducta rebasó o no los límites de ese riesgo permitido. Si estoy en el campo del ámbito de las contrataciones con el Estado, tengo que ver de qué tipo de contratación estamos. Si estamos ante un ámbito de concesiones, de licitaciones, tengo que ver cuál es el órgano regulador, supervisor, que al respecto interviene. Entonces, esa particularidad muy concreta, extrapenal, no puede ser desbordada y directamente en abstracto decir, estamos frente a una conducta típica. Por 2 razones. En primer lugar, porque el derecho penal es de última ratio y el carácter subsidiario del derecho penal obliga a que primero se examine la normatividad extrapenal para a partir de ahí establecer si estamos ante la superación o rebasamiento de ese espacio de libertad concretado como riesgo permitido. Y en segundo lugar, porque si imponemos una mirada jurídico-penal a lo previo, podemos llegar a soluciones descontextualizadas, como el caso de OCIPTEL, en donde quien tiene en sus manos el poder de la persecución penal eligió dentro de la tipicidad a ese delito. Dijo, acá hay colusión. ¿Y por qué? Porque fue una mirada netamente penal, descuidando que antes de lo penal, en el campo de lo administrativo, caramba, ese segmento es explicar a través de normas de contrataciones que aquí no se daban. A lo mejor en la tipificación pudo haber sido de otra manera. A lo mejor pudo haber sido investigado por tráfico de influencias, por cohecho, pero no colusión. Entonces, el riesgo permitido como contenido es importantísimo a tomar en cuenta porque nos fija la base metodológica como punto de partida a examinar detrás de todo tipo penal.
No hay un solo tipo penal que se escape a este método. Todos los tipos penales de la parte especial, y con mayor razón, los tipos penales altamente normativizados, como los de los delitos contra la función pública, con mayor razón obligan este examen previo. Por una razón concreta, porque Gustav Radbruch, el filósofo del derecho alemán, uno de los más importantes del siglo XX, escribió: el legislador está obligado a ser sabio cuando capta un problema social para plasmarla en una norma. Pero la ley es sabia, es más sabia que el legislador. Pero por encima de la ley, el juzgador está obligado a ser más sabio, porque la ley por sí sola es pura letra. Esa letra va a activarse, va a adquirir vida a través de la interpretación y la aplicación ya decisoria frente a un caso. En el ámbito del Ministerio Público, cuando el Ministerio Público postula una imputación, está apartándose, ya está yendo por encima de la norma en la línea que Radbruch reconoce al juzgador, está siendo más sabia, y ahí es donde no debe perderse en esa sabiduría, para no caer atrapado o atrapada en la mera corazonada, en la intuición, en el puro olfato y forzar las cosas, cuando a lo mejor de base está sentando un problema que después le va a costar en el control de la acusación o en la sentencia mediante una absolución por no haber elegido la tipificación correcta o haber hecho la tipificación de manera descontextualizada. Entonces, el riesgo permitido es la primera categoría dogmática de la imputación objetiva que se debe tomar en cuenta. El riesgo permitido delimita los espacios de libertad como exclusión de responsabilidad, y al mismo tiempo el riesgo permitido da sentido al contenido de los deberes jurídicos. Y en este nivel es importante tomar en cuenta el rol como criterio de imputación, porque el rol fija una posición jurídica, un estatus, una posición de deber. Los roles se refieren a derechos, a deberes. Los roles son como la especie de paraguas con que cuenta el ciudadano para protegerse frente a la lluvia. El espacio en seco que le deja ese paraguas es el espacio de libertad de actuación. Fuera, si sale de los contornos hasta donde le cubre el paraguas, se va a mojar. Igualmente, si la persona cruza en los límites de su rol, los manipula, entonces que cuente con ser perseguido penalmente, y con seguridad se le va a imponer una condena sobre la prueba de su responsabilidad penal. Si el rol tiene características, son tres que destacan de manera central. En primer lugar, el rol es un concepto anónimo, y es bueno que sea, porque las expectativas normativas o el destinatario de una norma penal no puede ser una persona concreta, sino una persona en abstracto. La norma se pone en el supuesto de dar un mensaje al funcionario público, no al funcionario público por nombre y apellido, porque las normas tienen que hacerse en función de la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. Entonces, es muy importante, cuando se analiza un caso, tomar en cuenta que la posición de director, de gerente, en lo que ustedes cuando examinan, por ejemplo, en los casos de colusión o en el ámbito de la función pública, en el nivel dentro del escalafón de la función pública en que se encuentra la persona, lo que importa es la anonimidad, o lo que importa es el conjunto de derechos y deberes de ese estatus, y no el contenido personal. ¿Por qué? El contenido personal, obviamente, según el caso concreto, ya a una persona concreta se le va a imputar algo, pero ¿qué es lo que se le va a imputar? El apartamiento de aquella anonimidad que está reglamentada. Lo importante es identificar el reglamento. En segundo lugar, el rol facilita diferenciar competencias y funciones, justamente para alejar la decisión de la responsabilidad tribal, porque no todo es asunto de todos, como lo sentenció Jacobs. Lo que le corresponde a un socio no es lo propio del gerente, ni el director, ni del auditor, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta los conceptos y delimitarlos, y el rol aporta a ese cometido. Y la tercera característica es que cuando se examina el rol, el conocimiento que el sujeto
por el cual responde, por el cual se le imputa, no es el conocimiento del sistema psicofísico. No se responde por todo lo que se sabe, no se responde por todo lo que se conoce, sino la responsabilidad subjetiva es tan solo por aquello de lo que se debe conocer, de lo que se debe saber en el estatus concreto, en el rol concreto que se postula o que se desempeña. Dicho de otro modo, dogmáticamente, los llamados conocimientos especiales o los conocimientos psíquicos no son punibles, porque pertenecen al foro interno. Entonces, estamos frente a un espacio de antinormatividad donde los juicios de valoración son de ese tipo, son de corte antinormativo. ¿Y cómo se delimita el riesgo permitido? Nuevamente, el riesgo permitido es el espacio de libertad reglamentado que el derecho penal debe tomar en cuenta en prima facie antes de pronunciarse respecto a la semántica de la tipicidad. Es mediante el examen de esa norma extrapenal que yo llego luego a establecer si la conducta es típica. En esa delimitación de esferas de libertad hay 4 grupos de normas que dan contenido al riesgo permitido. Las normas generales, las normas especiales, las normas de la lex artis y las normas del estándar de conducta. Por ejemplo, si yo quiero establecer en un delito de estafa, si el bien, si estamos ante un perjuicio económico, el concepto de perjuicio, o si estamos frente a algo que es ajeno, el concepto de perjuicio o la idea de ajenidad no es propia del derecho penal. Para eso tengo que remitirme a lo que el Código Civil, como norma general, puede aportarme en un parricidio para establecer los niveles de grados de vinculación, de consanguinidad. No es el derecho penal el llamado a aclarar al respecto, sino el ámbito extrapenal, aquí en el caso concreto, el Código Civil. Pero no todos los tipos penales se obligan a hacer remisiones a normas generales, sino también a normas especiales. Este es el caso de los delitos contra la función pública. ¿Por qué? Porque para establecer los ámbitos de competencia de los obligados especiales, de los funcionarios públicos en los delitos especiales, tenemos muchas veces que examinar en qué consiste de manera concreta los deberes propios plasmados en el ROF, en el MOF, en los reglamentos, en las directivas, en las leyes orgánicas del caso concreto. Aquí es donde se ubica también en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas los programas de cumplimiento como instrumentos de autorregulación normativa que plasman y diferencian las esferas de competencia de los directivos y de todos aquellos que integran el mundo de las empresas diferenciados de la propia empresa. Ese es el espacio que para los delitos contra la función pública tiene que ser examinado con mayor detalle. Entonces, en la situación concreta, no es pérdida de tiempo el darle mayor atención a ese universo casi a veces inabarcable de normas y reglamentos en el ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque de ello va a depender el entendimiento con mayor claridad luego de la tipicidad penal. Pero hay otros delitos que no concretan su sentido del riesgo permitido con normas generales y normas especiales, sino se apoyan en las normas de la lex artis. Es para el caso donde se imputa, por ejemplo, responsabilidad a personas que desempeñan oficios concretos conforme al artículo 20, inciso 8 del Código Penal, para establecer o no si un médico ha rebasado su competencia en un quirófano, tendré que ver la lex artis, los protocolos médicos. Si estamos ante un caso en donde un abogado recibió por los servicios prestados a lo mejor un honorario y de establecer si ese acto configura lavado de activos o no, tendré que examinar las normas extrapenales deontológicas que aportan al respecto el Código de Ética del abogado. Y el último grupo está conformado por las normas del estándar de conducta. Fíjense, hemos visto que el artículo 20, inciso 8, establece la causal de atipicidad y de fundamento de la tipicidad. O sea, es típica la conducta del que quebranta un deber, quebranta la ley, se aparta de un derecho legítimo, se aparta de un oficio, se aparta de una profesión o viceversa. Es atípica si concuerda su conducta con cada uno de estos atributos. En el caso del estándar de conducta, no todas las actividades están reglamentadas de manera clara. Hay algunas en donde el reglamento surge de lo que
Por ejemplo, Welzel habla de la conducta socialmente adecuada, o Jacobs habla de riesgos con legitimación histórica. Yo prefiero hablar de normas de un estándar de conducta, esto es, que surgen de la práctica reiterada y permanente de los oficios cotidianos, como el caso del taxista, en Alemania el caso famoso del antiguo vendedor de vinos que introdujo vinos a un burdel y fue procesado y condenado como cómplice de proxenetismo, aunque hoy eso lo veríamos como una conducta neutral, o el caso de la cocinera de la Corte Suprema nuestra, en donde a una señora se le imputó actos de colaboración con el terrorismo porque el rol que identificó la Fiscalía fue que ellas se dedicaba a alimentar, de cocinar a su marido y a sus peones, y estos luego iban a realizar los actos de narcotráfico. Entonces, la Corte Suprema resolvió que estamos ante conductas estandarizadas. Entonces, esta es una zona un tanto discutible, pero es que el derecho no tiene exactitudes matemáticas. El derecho también tiene sus zonas fronterizas. Esta es una zona muy fronteriza entre lo que es la legalidad formal e informal, la línea fronteriza entre el derecho y la costumbre prácticamente. Pero allí en donde la práctica reiterada y permanente de una conducta ha generado un estereotipo que se puede identificar claramente como de aceptación general, ese marca la pauta de conducta. En nuestro país no hay un reglamento específico donde plasme cuáles son los deberes de un taxista. Está la Ley General de Tránsito, pero eso es aplicable a toda persona que conduce vehículos. Pero en el caso del taxista, todo, por ejemplo, ¿a qué está obligado un taxista? A llevar sano y salvo a su lugar de destino a la persona bajo un precio, y en nuestro país el precio se pacta antes de subir. Claro, aunque ahora con los crecientes aplicativos de taxi, prácticamente esa práctica ya antigua está quedando al desuso. Pues bien, es un mejor ejemplo para evidenciar que las sociedades también van cambiando, se van transformando. Pero en todo caso, las normas del estándar de conducta responden a esa idea. Bien, el riesgo prevenido llega hasta allí. Ustedes, cuando quieran referirse al riesgo permitido, tienen que hacer un examen de antinormatividad extrapenal que va a dar contenido al tipo penal. Pero no es suficiente con el riesgo permitido, no se resuelve todos los problemas. Porque ¿cómo ahora, qué herramienta adicional puedo contar para determinar si en el caso concreto estoy incurriendo en una atribución de responsabilidad tribal en vez de la individual? Pues poner mucha atención. Cuando estamos ante contextos donde interactúan personas con deberes de garante, personas vinculadas en comunidades de riesgos o personas vinculadas por divisiones de trabajo de naturaleza vertical o horizontal, en esos casos el principio de confianza empieza a operar. El principio de confianza es la proyección del riesgo permitido, viéndolo así, o concreción del riesgo permitido para los casos donde el sujeto de quien yo tengo que decidir si he de imputarle una responsabilidad o no, en el caso concreto es portador de deberes de garante. Por ejemplo, en una sala de quirófano, así muy sencillito, está el paciente en una operación quirúrgica y alrededor de ese paciente hay 4 personas todas con mascarilla. Uno es el cirujano jefe, otro es el anestesiólogo, otro es el internista, otro es el enfermero. Todos tienen de manera individualizada una porción de deber, un deber de garante concreto. Si el paciente fallece, tiene que identificarse primero cuál fue la causa del fallecimiento. Si es por un mal corte, si es por una mala atención directa de asistencia, si el bisturí no estuvo, por ejemplo, desinfectado, o si es por una sobredosis. Entonces, en esos ámbitos donde el encuentro de personas es de quienes son portadores de deberes de garante, para determinar si la conducta rebasó o no el riesgo permitido, allí es en donde yo acudo al principio de confianza. No a la prohibición del riesgo, sino al principio de confianza. El principio de confianza es una teoría
es un criterio de imputación que comunica su mayor fuerza como una teoría excluyente de la autoría de quien ostenta una posición de garante. El médico podrá decir, efectivamente, usé el bisturí, ¿ya? Y, caramba, no estaba desinfectado y el fallecimiento se dio a causa de la apertura aquí del tórax con un instrumento no desinfectado que agregó un virus o una bacteria adicional y que fue el detonante para la muerte. Pero puede argumentar, pero yo confié de que ese bisturí estaba desinfectado, porque según el reparto de roles, según el reparto de tareas, no es asunto mío, no es mi competencia el verificar que ese bisturí esté desinfectado. Porque, como dice Jacobs, el tener que dedicarse a controlar la actividad ajena excluiría la dedicación plena a la actividad propia. Entonces, tengo que hacer el trabajo de la enfermera. Entonces, si es así, avísenme, recién me entero, puede que entonces renuncie a esta profesión. Si el sujeto va conduciendo por la avenida, las divisiones de trabajo, en este caso de naturaleza, normativas y sociales, llega a una esquina en donde el semáforo le da luz verde, puede contar confiadamente en continuar sin problema, porque el de al lado va a estar detenido porque a ese le da el semáforo luz roja. Así funciona la división de trabajo en el ámbito social, concretamente del tráfico viario. Porque si quien conduce, si quien administra su deber de garante va a estar pendiente de manera adicional en verificar lo que haga el otro, entonces nunca va a poder concluir correctamente su trabajo. El derecho no funciona de esa manera. Nadie, cuando tiene claramente delimitados sus deberes, tiene que ser exigido para incorporar además en su actividad prácticas policíacas, de desconfianza. El principio es de confianza. Yo no puedo, si confío en lo que yo hago de manera reglamentaria, entonces puedo esperar razonablemente, puedo contar en que el otro también hará lo mismo. Si el otro se aparta de aquello, entonces yo puedo invocar el principio de confianza. Entonces, el principio de confianza es una teoría excluyente de la autoría de quien ostenta un deber de garante cuando interactúa con otros. Y las fuentes de los deberes de garante a ese respecto son las fuentes materiales, no las fuentes formales. Históricamente, la dogmática penal, y en las clases de parte general, cuando explico a mis alumnos, claro, tengo que explicarles todo completo, ahora el tiempo no nos alcanza. Hay dos tipos de naturaleza de deberes de garante. La primera, la antigua, la ley y el contrato, que son fuentes formales. La segunda son las fuentes materiales, que es la que realmente da sentido a una imputación racional en la actual. Pero rápidamente, miren, los problemas de las fuentes formales. Supongamos, pueden conducir a un exceso o a un defecto de responsabilidad de manera irracional. Por ejemplo, el caso del nido de los niños. Imagínense, ya unos padres de familia dejan a su niño de 3 años en el nido, donde el horario es de 8 de la mañana a 12. Pues son las 12 y la profesora del nido dice, bueno, lo siento, no llegan los padres, a ese niño pues lo voy a dejar afuera. Pero qué radical, espérense un momento, son las 12:30, siguen los padres sin llegar, es la 1 de la tarde, tampoco, dice, bueno, aquí pacta sunt servanda, el contrato es ley entre las partes, una fuente formal, se acabó mi obligación y el niño lo deja afuera del nido con la puerta cerrada y el niño queda ahí abandonado y pues se le puede pasar de todo. Si el niño se accidentara, va a responder, en este caso la profesora, según la fuente formal, no tendría que responder. Si se es consecuente con una visión formalista, mucho cuidado. Si se es consecuente con exigir solamente las formas, entonces hay que liberar de responsabilidad a esa persona. Otro caso del ministro. Llega al ministro, al despacho del ministro, pues un expediente con todas las firmas que le anteceden del área usuaria, el área logística, el área legal, para firmar un decreto supremo.
donde se aprueba, yo que sé, una obra de inversión pública. Y luego se le imputa responsabilidad, ¿por qué? Por ser titular del pliego, solamente por eso formalmente va a responder. Espérese un momento, solamente por ser titular del pliego, sí, usted tiene el deber, claro que yo tengo el deber de garante, va a responder, yo soy el ministro, estoy en la escala de jerarquía del Ministerio de Vivienda, por ejemplo, estoy en el nivel más alto, pero por ostentar formalmente solamente ese cargo, voy a hacerme responsable de todas las consecuencias de lo que se lleve a cabo en el ministerio, ¿sí? Pues estamos instrumentalizando al derecho penal de manera absurda. El derecho se ha creado para servir a las personas y no para enjaularlas en sus formas, forzando absurdamente las fronteras de los tipos penales bajo una idea de pura corazonada o de pura intuición de que lo que importa es solamente la literalidad de la ley. A ese exceso o defecto de imputación nos conduce una teoría netamente formalista del derecho penal. Y no es el sentido de su legitimación. En cambio, las fuentes materiales se determinan del contexto. Cuentan, no es que la ley no cuente, por supuesto, si el juicio de imputación que les estoy diciendo se basa en examinar los reglamentos, las normas técnicas extrapenales, son el punto de partida, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser evaluado con lo que el derecho penal aporta, porque al contrario el derecho penal quedaría sustituido por las normas administrativas, nos tragarían por completo. El derecho penal tiene algo que no tiene el ámbito administrativo, los principios. El principio de lesividad, por ejemplo, que aporta un contenido material de control a esa formalidad extrapenal. Y en ese nivel, por ejemplo, de razones materiales que tiene el derecho penal cuando examina responsabilidad penal de personas, se encuentran los deberes de supervisión, de vigilancia, control, los deberes de asunción, los deberes de injerencia. Entonces, el principio de confianza se dota de contenido formal y materialmente. Formal, ¿por qué? Porque se necesita un deber jurídico, y material porque ese deber jurídico tiene que tener legitimación ya constitucional a través de los principios del derecho penal. Pero no podemos dar prioridad tan solo a lo formal, ni tan solo a lo material, porque si vamos a lo material caemos en soluciones descontextualizadas y hacemos que el derecho penal sea la prima ratio. Entonces, aquí la idea es juzgar con ponderación en cada caso concreto la naturaleza del deber jurídico, pero lo determinante de todo, al fin y al cabo, son las fuentes de corte material. Pero el principio de confianza, entonces, es una teoría excluyente de la imputación para los casos en donde los sujetos tienen deberes de garante. Y en los casos cuando hay divisiones horizontales del trabajo, el principio de confianza opera mediante la separación de esferas, como muy bien lo explica en España el maestro Silva Sánchez y Robles Planas. Por ejemplo, en el caso que les conté, en el quirófano, cada quien no tiene deberes de supervisión respecto del otro. Es lo que, por ejemplo, en una fiscalía, hay 4 despachos en una fiscalía, el fiscal adjunto provincial de la primera fiscalía, si bien están en un mismo ambiente, pero no tiene que hacer deberes de supervisión y control del fiscal del tercer despacho o del cuarto. Ahí en donde haya horizontalidad de funciones y de jerarquías, nadie tiene que hacer labores policíacas respecto a lo que haga el otro. Ahí rige el principio de separación de esferas. Ese es en el caso de las divisiones horizontales. En las divisiones verticales, significa que debajo del quien tiene un deber de garante, hay un subordinado. Ese subordinado lleva a cabo tareas en base a un reparto de competencias, reparto de funciones. Muchas veces la propia ley así lo establece para los casos concretos, según el segmento de la función pública, ya están los funcionarios subordinados, ya vienen ya en línea de carrera. En otros casos es por elección popular, en otros casos es por designación de confianza, pero ahí en donde haya divisiones verticales de trabajo, quien ocupa
la posición jerárquica, un poquito más alta, tiene deberes de control, de supervisión sobre el de abajo. El alcalde sobre el gerente municipal, este sobre los subgerentes, y así. No es la imputación de responsabilidad mecánicamente. Hay un resultado contaminante y imputo directamente a quien esté en el ángulo más alto de la pirámide de la organización. No. Es mediante un examen de transferencia de competencias. ¿Y por qué eso es? Porque la división vertical, ¿por qué eso es así? Porque la división vertical del trabajo hace posible justamente que las tareas sean llevadas de manera adecuada. Imagínense, si no se reconociera el principio de confianza, entonces la desconfianza campearía en todo sentido, porque el principio que acompaña a la delegación de transferencia es: a mayor especialización del delegado, mayor es la confianza del delegante, porque rige el principio de autorresponsabilidad para el delegado. Pero el delegante, es muy importante, nunca se libera del todo, por completo, ya de responsabilidad, porque retiene deberes de vigilancia, control y supervisión. Porque en los casos, hay 3 supuestos cuando no es posible invocar la autorresponsabilidad del delegado. Porque si el primer supuesto es, porque si quien está en una posición jerárquica mayor advierte que su delegado está actuando de una manera apartada de la legalidad, tiene el deber de bloquear, de neutralizar, de sustituir, de reemplazar ese curso o de denunciar a la autoridad, marcar un distanciamiento, porque es asunto suyo. Entonces, el principio de confianza opera como una suerte de exclusión de responsabilidad, pero no puede imponerse al deber de garante. El deber de garante marca hasta dónde se puede confiar, cuáles son los límites de la confianza. Entonces, el primer supuesto de exclusión del principio de confianza está en que no es válida la confianza en un delegado que obra antijurídicamente. Casos de la práctica. El presidente de un comité de selección recibe del secretario los informes sobre el examen sobre los postores, pero él reconoce, se da cuenta que aquí el secretario, sea por descuido o de manera intencional, a lo mejor no ha revisado bien las bases y ha pasado por alto un defecto ya en que uno de los postores no ha subsanado. Entonces, no puede hacerse de la vista gorda. O decir, bueno, es que yo confiaba en que el secretario del comité iba a hacer bien su trabajo. Pero es que tu confianza se quebró ahí cuando tú advertiste que había un defecto. Y eso te obligaba a intervenir de manera inmediata. ¿Para qué? Para hacer prevalecer la juridicidad ante todo. El segundo supuesto de exclusión del principio de confianza, bueno, hay un caso reciente de la casación 1546 de 19 Piura. Esto ocurrió, es un caso que a lo mejor en la rueda de preguntas podríamos ampliar, donde la Corte Suprema no le reconoce el principio de confianza a un alcalde. Lo interesante de esta ejecutoria, de esta jurisprudencia, es que no le reconoce el principio de confianza no porque sea el titular del pliego, sino porque en el caso concreto, ese alcalde conocía, advirtió de los defectos que se venían dando, sobre todo en los funcionarios que estaban en una posición inferior jerárquicamente a él, ya respecto a unos plazos que debían tomarse en cuenta para unos arbitrajes, y descuidaron esa situación, y él estuvo en la condición de neutralizar o de evitar aquello. Entonces, obviamente, en esos supuestos no le cubre el principio de confianza, por cuanto el delegado se apartó de la juridicidad y ahí se quiebra el principio de confianza. El segundo supuesto de exclusión del principio de confianza es cuando el sentido que tiene en apoyarse en otro es para que ese otro subsane mis errores. Lo cierto es que si quien es garante quebranta su deber, se aparta del sentido de la obligación jurídica acuñada a ese deber, ya no puede esperar que otro corrija sus fallos, porque las compensaciones están excluidas en el derecho penal. Allí, lo que el derecho ha establecido como estándar y plasmado en un deber no puede ser sustituido por una compensación de terceros. Entonces, es un absurdo el pretender elegir o apoyarse en un tercero para que subsane un defecto cuando quien los quebrantó, cuando quien incurrió en ese defecto de por sí ya cruzó el umbral de la tipicidad.
y las compensaciones nuevamente son irrelevantes para el campo del derecho penal. Y por último, el principio de confianza se excluye cuando se confía el ámbito de competencia en terceros que no reúnen la base legal, que no reúnen la capacidad legal de competencia. No me refiero de inimputabilidad, sino de soportar adecuadamente un encargo para el segmento concreto cuando un reglamento así lo establece. En muchos casos de la práctica, ustedes lo han visto, cuando, por ejemplo, en una gerencia municipal se contrata como gerente legal a un joven abogado que no era abogado. Lo que pasa es que ya había acabado la carrera y tenía muchísima experiencia, era bachiller, pero y sabía mucho más que muchos abogados titulados. Pero la norma establece que, lo siento, acá la formalidad es fundamental, fíjense. Si la norma establece que para ese cargo debe ir un abogado, entonces no puede ser reemplazado de otra manera. Entonces no es válida esa confianza. Aquí rige la teoría de los puentes, porque los puentes, para que funcionen adecuadamente, es que en ambos extremos deben estar soportados por bases del mismo nivel. Así como el obligado especial tiene un deber, él solamente puede trasladar al otro lado como para que se construya un puente válido y el otro soporte su peso, si el otro está en la capacidad de soportar en el mismo nivel el deber que él soporta. Entonces, en esos casos se excluye el principio de confianza. Hay una casación muy interesante en donde a un alcalde se le imputó homicidio culposo porque habían organizado una fiesta comunal y él había delegado competencia en funcionarios de la municipalidad para que organicen los fuegos artificiales. Pero estos funcionarios lo dejaron en un lugar desatendido y unos niños pues vieron y se dejaron llevar por esos fuegos artificiales y lo encendieron y se dañaron. Se imputó responsabilidad de ese resultado al alcalde. La Corte Suprema hace un buen análisis del principio de confianza y concluye que el deber de vigilar a los subordinados no es perenne. No puede estar tampoco 24 horas vigilándolos como a niños para que hagan bien su tarea. Ahí donde hay un reparto de roles de manera vertical, rige el principio de autorresponsabilidad para el delegado y el principio de confianza para el delegante cuando no hay ninguna situación clara ante sus ojos que le permita identificar que está ocurriendo algún defecto. Entonces, con eso ya hemos terminado la segunda categoría, que es el principio de confianza. Entonces, el riesgo permitido se supera cuando la persona rebasa una norma concreta y si estamos ante una persona que tiene un deber de garante concreto, ese riesgo permitido puede ser contextualizado o precisado además con un principio de confianza. ¿Ya? No supera el riesgo permitido aquel que no se aparte de su deber de garante. ¿Por qué? Porque rige a su favor el principio de confianza. La segunda categoría, también desarrolladora, que amplía el riesgo permitido, es la prohibición de regreso. Pero la prohibición de regreso es una teoría solamente excluyente de la participación. La prohibición de regreso es una teoría creada para excluir la complicidad o la instigación en un hecho llevado a cabo por terceros donde no se es garante. Es la teoría que libera de responsabilidad al que no tiene un deber de garante, pero que causalmente se ve involucrado con otros en una comunidad delictiva. Entonces, el caso del taxista, muy sencillo, el taxista transporta a sus clientes, a unos ladrones, hacia el lugar de destino. Obviamente, el presupuesto es que el taxista desconoce que son ladrones, porque si conoce y el tema es preconfigurado de ese modo, ya estamos ante una comunidad delictiva. Lo cierto es que si se logra establecer, probar que es una persona que aportó un servicio cotidiano a terceros, hay un distanciamiento y un alejamiento, se llama prohibición de regreso. La responsabilidad que ya ingresó al derecho penal para los autores o coautores no regresa hacia quien obra conforme a su rol para incluirlo en la tipicidad como cómplice o instigador. La prohibición de regreso entonces excluye la participación delictiva de quien obra conforme a su rol y no puede jamás fundamentar en su contra una complicidad, porque se trata de una conducta cotidiana, neutral, inocua, estandarizada, de distintas maneras es llamada por la jurisprudencia. Y es muy importante aquí tomar en cuenta lo siguiente. La complicidad no se excluye porque el sujeto desconocía, porque si no es muy fácil. Hay una ejecutoria suprema en donde incluso al chofer que transportó a unos terceros
que estos llevaban droga, y uno de ellos droga escondida, camuflada en una canastilla, la Corte Suprema le excluye de responsabilidad, aplica la prohibición de ingreso a favor del chofer, porque no formaba parte de su rol el verificar las encomiendas que transportaban los pasajeros, y va más allá, dice, aún si sabía que esos terceros actuaban, transportaban droga, no responde penalmente. Va lejos. Para el caso concreto, es válida la explicación. ¿Por qué? Porque prevalece antes que nada el sentido inocuo, estereotipado del rol. Porque en un reparto de tareas, en una empresa, yo que sé, como por ejemplo Cruz del Sur, en donde hay terceros claramente con las funciones delimitadas para hacerse cargo de funciones, no todo es asunto de todos. No es asunto del chofer el estar realizando vigilancias o prácticas policíacas sobre la actividad de sus compañeros. Entonces, la prohibición de horarios es una teoría excluyente de la protección delictiva, allí en donde, en el caso concreto, la persona no se aportó de su rol. ¿En qué casos se excluye la prohibición de regreso? Solamente en dos casos. Cuando quien ejecuta un rol interactúa o, en el caso concreto, tiene contacto con una situación de necesidad de terceros. Es el caso de los grupos de sangre, llamados grupos de sangre, en donde se activan los deberes de solidaridad y se fundamentan los delitos de omisión de socorro. El caso famoso puesto en la doctrina alemana por Jacobs del estudiante de biología, ¿no? Como estudiante de biología, solamente él puede diferenciar los tipos de hongos venenosos de los comestibles, y por la noche trabajando como mesero, como camarero en un restaurante, y al llevar a una mesa un plato de ensaladas, ve que está mezclada con la lechuga, el tomate, ahí el champiñón venenoso. Y sin embargo entrega, él dice, acá no hay un acto de autoría, sino no hay un acto de autoría de asesinato para nuestro tipo penal, sino un delito de omisión de socorro. ¿Por qué? Porque él no está obligado a aplicar los conocimientos especiales aprendidos en la universidad de todo el universo de los mozos. ¿Qué mozo no forma parte del rol de un mozo el saber, el diferenciar los hongos comestibles de los venenosos? Pero en el ámbito, en el nivel de los deberes de solidaridad, a quien advierte que un tercero es expuesto a peligro, tiene que ser solidario, tiene que avisar, tuvo que haber tirado la ensalada, o avisar en este caso a los clientes y decirle, oiga, por si acaso, tengo la ligera sospecha de que esto pues, puede generar la muerte. Entonces, pero no actuar de manera indiferente. Entonces, ahí, en ese supuesto, se excluye el carácter neutro del rol del mesero o de mozo. Y el otro supuesto de exclusión del deber de garante es para los casos cuando la persona, exclusión de la prohibición de ingresos para los casos cuando la persona tiene un deber de garante. O sea, quien tiene un deber de garante y lo quebranta no puede jamás decir mi conducta es neutra, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el deber de garante hace que la neutralidad no sea apreciada. La neutralidad está pensada sobre todo para los supuestos en donde la persona no es garante de lo que el otro haga con el servicio que presta o con el producto que entrega. ¿Ya? Entonces hay un distanciamiento de tal modo que si es garante, ya no puede invocar por eso, tendría que invocar a lo mejor principio de confianza, se ve en el caso concreto, si reúnen esos presupuestos que he explicado antes, pero allí en donde hay garante, como digo, no hay en modo alguno la posibilidad de invocar una prohibición de regreso. O sea, el alcance de la prohibición de regreso es más corta, está pensada para los supuestos de personas no garantes que causal, naturalísticamente interactúan con otros, y respecto a ese colectivo delictivo de los otros, hay condicionamientos normativos de distanciamiento o de ajenidad. Es el caso del taxista, el caso del médico terrorista. Hay uno reciente de la Corte Suprema del Médico del dentista, que el dentista había curado los dientes a unos terroristas y fue incluido en el proceso penal como por actos de colaboración con el terrorismo. Y la Suprema dice, un momento, él brinda un servicio, con independencia de lo que el cliente sea o haga después, la conducta es neutra per se. Él no es garante de lo que su paciente vaya a hacer después. La teoría de la imputación objetiva como tal fue formulada con esa terminología por Larens allá en los años 20 del siglo XX, concretamente 1923, la fecha no la tengo ahora
presente como un criterio excluyente o de, digamos, rescatador o excluyente de una imputación de responsabilidad por el puro resultado. Él decía que para la época era fuerte la explicación de la tipicidad de las conductas en base a la teoría de la equivalencia de las condiciones. Todas las condiciones son igual de equivalentes para la producción de resultado. Autor no solamente es el que abusa sexualmente, sino el amigo que presta la habitación, no solamente el amigo, el carpintero, porque si no hubiese construido la cama, ahí no se hubiese producido el hecho, pero no solamente el carpintero, el padre, si no lo hubiese engendrado, no hubiese crecido para cometer un delito. Y por esa vía, el problema era cómo parar el regreso hasta el infinito, para que Adán y Eva no sean al mismo tiempo autores de los hechos actuales. Los alemanes no eran tontos, se daban cuenta que una teoría naturalista en el derecho penal podía llevar por lógica a esas críticas y críticas duras. Entonces el penalismo estaba abocado a encontrar criterios delimitadores que prohíban el regreso. Por ejemplo, ahí surgió la teoría de la prohibición de regreso antiguamente, de manera causal, por Reinhard Frank en 1923, cuando dice que la única forma de cortar el regreso es a aquella condición que haya actuado libremente, aquella condición que actuó sin dolo, era excluida de la relación de causalidad. Entonces, el amigo se sabía que en esa casa se iba a cometer un hecho delictivo, es autor o cómplice, está en la cadena de la causalidad. Pero el carpintero no, pues el carpintero no. El padre tampoco, Adán y Eva tampoco, porque no actuaron dolosamente. Pero en el ámbito, es una solución subjetiva, pero en el ámbito objetivo, Larens habla de imputación objetiva, como relación de pertenencia. Solamente aquel resultado que se puede inferir racionalmente de que le pertenece al autor o es posible de ser atribuido como algo de pertenencia a un hecho delictivo, hasta ahí llega la imputación y no avanza, no retrocede más. ¿Y cuál es la condición? Justamente que el obrar haya sido llevado a cabo libremente, por un ser racional, o sea, por un ser culpable. En esa época, así surge la teoría de la imputación objetiva. Después la lleva al derecho penal y a un penalista que se llamó Richard Honig, y en un homenaje a Reinhard Frank en 1930, y desde el año 30 hasta fines de los años 60, la imputación objetiva quedó sumergida en un profundo sueño dogmático hasta que Klaus Roxin la despertó. Y sobre la base de aportes de Rudolphi, un discípulo suyo, aportó la teoría como creación y concreción de riesgos en un resultado. Y es correcto, porque el sujeto lo que hace cuando lleva a cabo un hecho es crear un riesgo, todos los riesgos, todos los bienes, los derechos de las personas están expuestos a ser perdidos. Nada nos asegura, nada nos garantiza que al salir a la calle alguien nos vaya a robar, nos vaya a lastimar, a disparar. Entonces, cuando el delincuente nos ataca, lo que hace es solamente incrementar un riesgo preexistente al cual está inmersa nuestra esfera individual de libertad o nuestros derechos. Entonces, es un razonamiento válido, correcto, y a partir de ahí desarrolla sus categorías de creación, disminución de riesgos. Jacobs en el año 83, cuando irrumpe en el derecho penal con su tratado de derecho penal, aporta la imputación objetiva bajo estas 4 categorías dogmáticas. Y a mí me convencen, como es una cuestión de opción, ¿no? de convencimiento, me convence explicar, y es mucho más claro explicar la imputación objetiva en base a estas 4 categorías, porque nos aleja un poco del esquema casi fenomenológico de creación de riesgos y de realización de riesgos, es estar como dependiente de alguna manera en la estructura de cuánta progresividad ascendente va a tener una causalidad. En la medida en que el sujeto se apartó de su deber, de su rol, da lo mismo si creó y se plasmó en el resultado. Simplemente la conducta tiene un solo sentido, es típica o atípica. Entonces es mucho más clara, es más incisiva, más directa la explicación a través de las 4 categorías dogmáticas.
Las otras dos siguientes preguntas se hilvanan en lo mismo. La pregunta que nos hacen es si la imputación objetiva puede ser invocada al final de la investigación preparatoria o una excepción de improcedencia de acción. Lo cierto es que la casación 1307-2019, Corte Suprema del año pasado, y hay otras casaciones más al respecto, señalan que perfectamente se puede invocar la imputación objetiva como fundamento de una excepción de improcedencia de acción. Y está bien. ¿Por qué? Porque en la disposición fiscal, ojo, con el nuevo Código Procesal Penal, la disposición fiscal lo que hace es postula un hecho que es sometido a una investigación. A diferencia del viejo código, el nuevo código no tiene la audiencia de presentación de cargos. La disposición fiscal no tiene un control judicial. El fiscal llega al convencimiento de que de la sospecha inicial simple se ha pasado a sospecha reveladora y formaliza la investigación. Si en ese postulado inicial la subsunción es realizada del hecho, ¿ya? Por mucho que sea progresiva la investigación preparatoria, pero si en un punto concreto hay una postulación de un hecho como subsumido, perfectamente puede ser llevado a un control judicial mediante una excepción de improcedencia de acción. Y ese es el sentido de la excepción de improcedencia de acción, donde se puede invocar cuestiones de principio de confianza. Por supuesto, la casación 1307-2019 justamente se refiere a un caso en donde se validó el principio de confianza para una mujer que había recibido en sus cuentas unas transferencias de su marido abogado que estaba siendo investigado por lavado de activos. Se declaró atípica la conducta porque en el caso concreto ella no tenía por qué tratar como policíacamente a su marido y se validó el principio de confianza. Hay otras más, de la prohibición del regreso, de la imputación a la víctima, del riesgo permitido. Entonces, nada impide que sea el momento. Además, el artículo 6 del Código Procesal Penal claramente lo dice, ¿no? Cuando el hecho no constituye delito. Y si el hecho no constituye delito por una razón de subsunción, y esa casación es sabia además porque dice que en los debates de excepción de improcedencia de acción, lo único que se tiene que discutir es la subsunción típica formulada en la disposición de investigación preparatoria y no mezclarla con cuestiones probatorias. Pero puede que alguien diga, no, pero es que para establecerse la conducta realmente es neutra, hay que trajinar toda la investigación preparatoria. ¿Pero por qué? Y la casación misma dice, si el hecho es claro y la subsunción postulada es tal, ¿por qué esperar hasta el final? Entonces, claramente, dependiendo del caso en concreto, si estamos ante un hecho claro y la postulación de la subsunción no concuerda en base a esos criterios, perfectamente se puede declarar fundada una excepción de improcedencia de acción. Respecto al delito culposo, la imputación objetiva, como les puse en la diapositiva, metodológicamente, su nivel de análisis es en el tipo objetivo. Primero se analiza si la conducta rebasó el tipo objetivo. Después de rebasarse el tipo objetivo, solamente, sí, solo sí, después se examina el tipo subjetivo. Y cuando se llega al tipo subjetivo, pues puede ser imprudente o doloso, da lo mismo, con lo cual la imputación objetiva es aplicable tanto a los delitos culposos o dolosos. Me explico con un ejemplo. Una persona tiene un revólver en su mano, dispara y mata a alguien. Entonces, claramente, el tipo objetivo ya se dio. Lo que está por establecer es si esa muerte ha sido mediante dolo o mediante culpa. Entonces, pero primero se estableció que la conducta es imputable objetivamente. Claro, porque quien manipula un arma de fuego es garante de administrar una fuente de peligro. Y un arma de fuego no se le puede tratar como un llavero. Entonces, ya la conducta es imputable objetivamente. Pero ahora veamos si en el contexto conocía del riesgo que iba a matar a alguien o fue un descuido. Entonces, es aplicable a los delitos dolosos, omisivos, es aplicable a los delitos activos o de omisión en comisión por omisión, da lo mismo, porque la acción, la diferencia entre acción y omisión es solamente fenomenológica. Lo que importa es el sentido de antinormatividad de la conducta. El principio de confianza, ¿en cómo se diferencia de la prohibición del regreso? Nuevamente, el principio de confianza es la proyección del riesgo permitido para excluir la autoría de sujetos que no se apartan de su deber de garante. El principio de confianza es la proyección del riesgo permitido a los supuestos de exclusión, de participación delictiva, de autoría, de complicidad y instigación de quienes obran conforme a un rol neutro, a un rol socialmente estereotipado. Y
¿Es aplicable la complicidad? Es aplicable, pero cuando se aplica la complicidad, la imputación cooperativa se llama prohibición de regreso. Así más sencillo. La penúltima pregunta. En los delitos de infracción de deber. Los delitos de infracción de deber se diferencian de los delitos de dominio por la particularidad de que el sujeto que lleva a cabo el hecho tiene deberes especiales, estatutos especiales reglamentados. El juicio de imputación objetiva, ¿en qué va a consistir? En precisar el contenido de esa institución positiva, de ese deber positivo. Entonces, cuando se determina el riesgo permitido con los 4 grupos de normas generales, especiales, normas de la Lex Artis y normas del estándar de conducta, en el segundo grupo de las normas especiales se tiene que establecer cuál es el deber concreto que este funcionario, porque si hablamos de delitos de infracción de deber, pues el caso paradigmático es de los funcionarios, cuál es el deber concreto que en la situación también concreta no observó, lo descuidó. Entonces, es el ámbito, como digo, de determinación del riesgo permitido en base a deberes especiales. Y la última pregunta, la imputación de resultados tardíos. No hay necesidad de crear una nueva categoría para hablar de los resultados tardíos porque es una fenomenología más, es un caso más. Es un caso en donde los resultados causalmente se producen después. Una persona es atropellada hoy día, pero queda a lo mejor en el hospital en estado de coma durante 3 meses. Es lo que Armin Kaufman inteligentemente, como su crítica a los finalistas, el finalista Armin Kaufman, en su crítica a los defensores de la imputación objetiva decían, ya ve, y ahora, ¿cómo resuelven eso, no? A que la causalidad también se tome en cuenta, a que la causalidad también ha de ser completada hasta el final para dar sentido comunicativo a un hecho. Es cierto, pero yo soy de la opinión de que estos casos forman parte de la fenomenología inabarcable, porque pueden haber más casos que perfectamente se pueden resolver en la categoría del riesgo permitido, en base a la norma, al segmento concreto, que es la norma que se ha rebasado. Si estamos ante un caso como este de homicidio, ¿cuál es la idoneidad de la conducta practicada en el caso concreto? ¿Qué es lo que se dio? Fue un disparo. El disparo fue a consecuencia de un disparo, a consecuencia de un atropello. Son conductas idóneas, entonces ya son conductas que perfectamente pueden clarificar un delito de homicidio. El resultado que va a comunicar la infracción de una norma para hablar de homicidio, obviamente se va a completar después de que la persona muera, porque mientras esté vivo todavía, entonces se va a hablar solamente de tentativa. Entonces, en el caso concreto, ya perfectamente se podrá pues iniciar investigación contra una persona por el hecho como un hecho intentado, ¿no? Como un hecho de tentativa. Y, oiga, y cuando está a mitad de proceso y después recién se dé la muerte, entonces, ¿cómo hacemos? Readecuamos el proceso. Las salidas procesales pueden ser esas, o esperar a lo mejor a que se desate la situación o se cuente a lo mejor con un procedimiento clínico. Estamos ante una muerte jurídica, no naturalística, como para imputar asesinato en grado ya de consumación, pero al fin y al cabo solamente la imputación va a ser la misma, va a ser homicidio o asesinato, y la diferencia solamente va a estar en la imputación en grados de o tentativa o de consumación. Para el caso actual sería en grado de tentativa, y si después se da una situación ya de compulsión de muerte, pues eso obligará a una revisión y a una readecuación. Pero nuevamente, no son problemas que realmente van a levantar o no el juicio de imputación. El juicio de imputación se va a dar, solamente que son situaciones que hacen que el juicio de imputación sea graduable al contexto concreto. Muy amable, doctor José Antonio Carollón, siempre tan ilustrativo, tan académico y siempre predispuesto a apoyar a la judicatura, a los fiscales en el tema del desarrollo de las investigaciones. Bueno, enseguida damos paso a nuestro amigo Hamilton Castro Tigoso, un catedrático también de posgrado de San Marcos y otras grandes universidades, también coordinador del equipo especial de Lavallato, actualmente
también forma parte del equipo de fiscales de extinción de dominio, y le dejamos en el uso de la palabra a efectos de que haga de panelista. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un cordial saludo a José Antonio Caro y a Iván y a todos los que están presentes en este evento académico importante que organiza la Coordinación Nacional de las Fiscalías de Corrupción de Funcionarios. Quiero agradecerles a ustedes esta gentil invitación. Evidentemente, como panelista, no me voy a extender demasiado. Aquí la estrella es nuestro distinguido expositor, invitado, el profesor José Antonio Caro Ollón. Todavía él tiene mucho que aportar el día de hoy. Voy a tratar de ser muy sintético en lo que tengo pendiente o preparado para decirles a ustedes. Quiero empezar destacando dos cosas que me parecen importantes, si ustedes me lo permiten. Primero, probablemente no soy el más indicado para hablar sobre imputación objetiva, dado que mi quehacer académico, y me parece que esta es la imagen que proyecto, está más bien vinculado con el ámbito del derecho procesal, el derecho procesal penal más concretamente. Sin embargo, hay dos cosas que también puedo decir sobre esto que acabo de afirmar. Estoy aquí con ustedes como panelista, gracias a una doble gentileza, diría yo, la de nuestro distinguido expositor que me pidió estar presente, y también, naturalmente, a la generosidad de nuestros amigos de la Fiscalía Superior Coordinadora Nacional de Corrupción de Funcionarios, en la persona del doctor Omar Tello y de nuestro amigo Iván Melgar, que siempre me honran con sus gentiles invitaciones y me siguen considerando parte de la familia de las fiscalías especializadas en corrupción de funcionarios. Yo diría mi casa matriz, aun cuando actualmente estoy en otro ámbito de la función fiscal, pero evidentemente me sigo considerando parte de la familia de las fiscalías especializadas de corrupción de funcionarios. No obstante lo que acabo de decir, me parece fundamental y una cuestión básica que los operadores del derecho en general, pero particularmente los fiscales que vemos casos penales, podamos y debamos conocer y además entender las categorías del derecho sustantivo. En este caso, los fundamentos de la tan importante teoría de la imputación objetiva de cara a sustentar adecuadamente nuestros casos. Entonces, hay una innegable complementariedad, diría yo, entre el derecho penal sustantivo y el derecho penal, que obviamente no es posible soslayar. Y en segundo lugar, es posible que a algunos pueda parecer extraño el aprecio personal e intelectual, creo que mutuo, entre un fiscal y un destacadísimo académico como es el profesor José Antonio Caro Ollón, y además un connotado abogado defensor en casos emblemáticos. En una época como la actual, de tremendas complejidades en los ámbitos económico, social, político y judicial, pareciera que se ha impuesto un tanto el recelo, ¿no? La desconfianza y los prejuicios entre los integrantes de la comunidad jurídica, por la posición que cada uno ocupa en el escenario de lo jurídico. Yo creo que en realidad no debería parecer extraño que fiscales, jueces, abogados, etcétera, compartan con mutuo respeto escenarios como este, en la medida en que todos conformamos lo que denominamos la comunidad jurídica de nuestro país. Por eso yo celebro y felicito a nuestra Coordinación Nacional que haya tenido el acierto de invitar al doctor José Antonio Caro Ollón, que como siempre
como ya es su costumbre, nos acaba de hacer una magistral exposición sobre la teoría de la imputación objetiva. Pues bien, en lo que a mí concierne, humildemente en mi condición de panelista, simplemente me voy a limitar a plantear, quizás para las respuestas posteriores de nuestro distinguido expositor, a quien, como decía al principio, debemos aprovechar al máximo, aprovechar en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, el día de hoy, quisiera plantear un par o una cuestión en realidad sobre la materia, por lo que mi intervención, como decía al principio, va a ser muy breve. Fíjense, en 1998 llegó a mis manos la edición nacional del libro tan conocido del profesor Günther Jacobs, profesor alemán, maestro de José Antonio, titulado precisamente la imputación objetiva en el derecho penal, traducido por el no menos famoso profesor español Manuel Cancio Meliá, y que, como seguramente los que son de mi edad o van por ahí en la línea del tiempo, podrán recordar, fue publicado en el Perú por la editora Grisle. Ahora, si ustedes revisan el prólogo de este libro que acabo de mencionar, encontrarán que el propio profesor Jacobs dice que la edición nacional de su importante trabajo, un libro que además yo conservo a pesar del paso del tiempo, justamente se debe a la energía y a la insistencia de nuestro ilustre expositor, el doctor Carollón. Así que yo creo que le debemos al doctor Carollón un doble agradecimiento. Primero, por estar presente aquí compartiendo sus conocimientos, y segundo, además por haber sido uno de los principales responsables que la teoría de la imputación objetiva, desde la perspectiva jacobsiana, pues sea difundida en nuestro país. Quizás por eso, en una audiencia de prisión preventiva a fines del año 2017, comienzo del 2018, no me acuerdo muy bien, la de los consorciados, en que tuvimos ocasión de compartir la tribuna, el doctor Carollón en la defensa y el que habla en representación del Ministerio Público, me permití decir durante ese debate judicial, por supuesto de una manera amistosa y con todo el respeto del mundo, que el profesor Carollón se trata del más destacado representante del normativismo y el funcionalismo en el Perú. Después yo me enteré que esto le causó gracia al profesor Percy García Cabero, eso me lo contó un amigo. Muy bien, un aspecto importante que resalté en la primera lectura de este libro de Jacobs, La imputación objetiva en el derecho penal, es su afirmación según la cual la imputación objetiva del comportamiento está vinculada estrictamente con la sociedad concreta en la que vivimos, aplicamos la teoría. Desde luego, esto significa que, como el mismo Jacobs enseña, la solución a la que nos pueda conducir la aplicación de los criterios de la imputación objetiva en casos concretos, que es lo que nos importa, va a depender inclusive del desarrollo técnico alcanzado por una determinada sociedad. Por ejemplo, si se produce una lesión de un obrero, de un operario, en el uso de una nueva máquina, la solución a la que se arribe en la aplicación del riesgo permitido o del otro criterio de imputación objetiva, que es la competencia de la víctima, va a ser distinta si se trata sea de un país altamente desarrollado y tecnificado, donde, como el mismo Jacobs lo dice, probablemente la responsabilidad por el hecho recaerá en el fabricante, ¿no? Sin duda porque esta sociedad altamente tecnificada, digamos, tiene ya más establecido el criterio de establecer la responsabilidad del fabricante, ¿no es así? O será distinto si se trata de una sociedad poco tecnificada en la que
naturalmente ya se requiere con urgencia y con mayor fervor, digámoslo de alguna manera, los avances tecnológicos, más que un país desarrollado. Entonces, en este tipo de países como el nuestro, probablemente la responsabilidad por la lesión, luego de aplicar los criterios de imputación objetiva, tenderá a recaer en el propietario de la máquina o de la propia víctima, según sea el caso concreto. ¿Es así? Esta me parece una idea muy importante para no caer siempre en los casos concretos en la aplicación a rajatabla, automática, sin mayor análisis de la teoría de la imputación objetiva y en general, diría yo, de cualquier teoría, de cualquier doctrina. Como todos sabemos, en el Perú, nuestro querido país, es muy frecuente, no solamente como bien dice el profesor Hurtado Pozo, usar la tijera y la goma cuando se trata de legislar. O sea, no solamente cuando se trata de legislar, sino también se usa estos mismos elementos, la tijera y la goma, para la aplicación automática de doctrina y de criterios dogmáticos que pueden responder a otras realidades sociales. En todo caso, como panelista, me gustaría plantearle a nuestro expositor esta cuestión, pedirle, por favor, que hoy nos ilustre un poco más sobre ella, sobre todo en lo que concierne a la aplicación de los criterios de imputación objetiva, que hoy nos ha explicado magistralmente, en el ámbito de los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces, ya con esto voy terminando, la pregunta sería la siguiente, para José Antonio. Teniendo en cuenta que la imputación objetiva del comportamiento siempre está vinculada con la sociedad concreta en la que se aplica, y además, considerando que el derecho en general no puede nunca desvincularse de la realidad y evolución de la sociedad en la que tiene vigencia, pregunta, ¿es posible adecuar o matizar en sociedades como la nuestra, como ocurre en el caso de las lesiones del obrero en sociedades tecnificadas y no tecnificadas, la aplicación de los criterios de imputación objetiva, como el principio de confianza o la prohibición de regreso, por ejemplo, en casos de corrupción de funcionarios, tal vez se me ocurre en aquellos casos de funcionarios públicos de alta dirección que delegan funciones. Lo que quiero decir con la pregunta, José Antonio, es que los fenómenos de corrupción en Latinoamérica, y particularmente en el Perú, tienen una raíz, claramente una raíz y naturaleza distintas a los fenómenos de la misma índole en Europa o países desarrollados, ¿no? No bastaría leer el libro Historia de la Corrupción de Alfonso Quirós para darnos cuenta que nuestro fenómeno de corrupción está imbricado en nuestra propia realidad. ¿O es exactamente lo mismo? ¿Cómo podría traducirse esto? Obviamente, si esto es posible, en materia de una adecuada aplicación de los criterios de imputación objetiva. Dejo esta pregunta, esta cuestión sobre la mesa para que nuestro expositor nos pueda ayudar a entender mejor este asunto. Muchas gracias. Hamilton, muchas gracias por tus palabras, de verdad que me honran a lo sumo y también recibe de mi parte mi aprecio y sobre todo mi muy sincero destacamiento de tu labor como autoridad en la Fiscalía. Fiscales como tú de verdad que honran a la institución. La teoría de la imputación objetiva, Jacobs en ese libro que hablas del año 98, ya que se publicó justamente cuando yo era estudiante, en el año 94 viajé a Colombia, me acuerdo mucho, por tierra, a un evento internacional a donde vino Jacobs por primera vez. Ahí lo conocí, desde entonces manteníamos comunicación ahí, epistolar, a mano. Y cuando se publica ese libro, insistí para que también aquí, ¿no?, se edite y aceptó. Cuando se lee ese libro del año 98,
en la primera parte, sobre todo cuando él habla de los riesgos permitidos, él dice que el derecho penal no puede ser entendido al margen de la sociedad. ¿Y de qué sociedad? De la sociedad de la época. Cuando a comienzos desde el siglo XX, sobre todo en Alemania, fue creciente la proliferación de vehículos. De pronto la sociedad se vio expuesta a nuevos riesgos que en un tiempo reciente solamente se lo generaban los carruajes y los caballos, y de pronto ahora los vehículos. El Tribunal Supremo del Reich alemán de aquella época no reconoció el principio de confianza inicialmente. Vinieron varias sentencias y en una sentencia posterior reconoció que el conductor de un vehículo no solamente estaba obligado a conducir de manera defensiva y poniendo atención en que el vehículo no se le desborde, sino debía también considerar la posibilidad de la actuación antirreglamentaria de los peatones. O sea, no solamente tenía que estar concentrado en su propio deber de garante, en su propio rol, sino en desconfiar, en pensar que los demás actuarán de manera antirreglamentaria. En el siglo XX, a mediados del siglo XX en adelante, la jurisprudencia ya del nuevo Tribunal Supremo Federal Alemán cambia y dice, no, el principio de confianza, y hasta ahora se mantiene así, solamente es posible de ser invocado y de manera correcta como parte del cumplimiento de un deber de garante. ¿Qué espera el ordenamiento de sus autoridades? ¿Qué espera del conductor? Que no se aparten de sus deberes. Suficiente. Entonces, y si yo actúo conforme a mis deberes, tú, fiscal, actúas conforme a tus competencias, tienes que, además de actuar correctamente, desconfiar de modo permanente y estar pendiente de que tus subordinados jerárquicamente hagan bien sus tareas. No, la única excepción es cuando, porque tienes deberes de control, supervisión y vigilancia, cuando llega a tus noticias que hay alguna erosión de esa confianza o una actuación ilícita de un delegado, cuando el contexto objetivamente comunica una noticia ya de apartamiento de la juridicidad, ahí tienes la obligación de actuar, de neutralizar. Entonces, ya no puedes invocar por completo el principio de confianza. Pero nuevamente, no es un esperar psicológico, sino un esperar normativo. Yo actúo, espero de los demás que actúen correctamente y espero que el ordenamiento jurídico no me reclame más de lo que yo doy conforme a lo que está jurídicamente reglamentado. En el ámbito de la imputación a la víctima, hoy todavía en muchos bares en Alemania, en mi época cuando hacía el doctorado, me parecía fabuloso ya lo que se vivía ahí en las Kneipen, en los bares, que es donde hay realmente, hay entre tragos y donde realmente se aprende buen alemán, ¿no? Cuando íbamos los doctorandos, después de una jornada enorme de haber todo el día leído mucha filosofía del derecho y parte general, y ahí casi a las 10 de la noche nos íbamos ahí a los bares cerca de la universidad, siempre un mozo decía, a ver, ¿y quién de ustedes aquí hoy va a conducir? Y todos, bueno, acá todos somos pobres estudiantes, no tenemos auto. Y la pregunta se lo hacía a todos, en todas las mesas. Y alguien decía, bueno, yo conduzco, bueno, tú eres lo que acá se llama el amigo elegido, a ti no te sirvo. Es una herencia que cultivan de lo que la jurisprudencia, ojo, es la jurisprudencia, estableció a comienzos del siglo XX. Esto es, que los dueños de restaurantes y de bares también respondían por los accidentes en que incurrían sus clientes como consecuencia de la embriaguez. Entonces se les cargaba un deber adicional, fíjense, sobre los resultados posteriores. Pero en sociedades actuales como la nuestra, anónimas, complejas, ya no se puede cargar tanto porque se paralizaría la división de tareas, se paralizaría el desarrollo de los comercios, la sociedad se estancaría y por eso solamente se exige el cumplimiento de deberes hasta donde racionalmente se puede cumplir.
y así el sujeto sepa, oiga, pero este que está acá bebiendo luego va a conducir el tráiler. Pues si no hay una norma que me obligue o que me prohíba en ese contexto a venderle alcohol, entonces le vendo. En la medida en que veo que es una persona que es adulta y el adulto tiene una capacidad de autorresponsabilidad, de autogobernarse. Entonces, de este modo, fíjense las categorías dogmáticas del derecho penal se han ido perfilando, aclarando en sus rostros y estructuras en función de la dinámica de evolución de los contactos sociales. Bernardo Feijó, en una obra que también impulsamos en su momento para que se publicara en Perú sobre la imputación objetiva, creo que es del año 2005 o más o menos de por ahí, dice que es la tarea del penalista latinoamericano, porque se publica acá en Perú, ¿no? Del jurista peruano, en sabiamente interpretar las categorías dogmáticas que fueron pensadas por Jacobs, por Roxin, para otro modelo de sociedad. Acá tampoco no se trata, esto no es un convento en donde por un acto de fe tengamos que someternos a todos los dogmas que los alemanes han pensado. Obviamente la dogmática, el Gimbernat, Silva Sánchez han acuñado el rasgo distintivo, Welzel también, el rasgo distintivo de la dogmática es su internacionalización, ¿ya? Y Gimbernat sobre todo dice, el leer a la doctrina extranjera es señal de apertura, es reconocer que más allá de estas fronteras se ha escrito algo interesante que vale la pena reflexionar, porque el género humano, dice Gandhi, es uno solo sin importar el suelo que se pisa y el cielo que se contempla. Mientras se trate de, y acá cierro este argumento, mientras se trate de reflexionar de una forma tal que se optimice derechos, que se busque garantizar al ciudadano para que sea tratado como persona de manera racional y no por las formas, como digo, no sea enjaulado por las formas jurídicas y por la pura corazonada judicial, entonces la teoría es correcta. Entonces, la teoría de la imputación objetiva, los criterios de imputación objetiva, y ya respondiendo concretamente a lo que me has presentado para reflexionar en torno a la corrupción actual, tienen que ser analizadas ya con ponderación, para que no sea el producto, como digo, de una persecución de pura corazonada y al mismo tiempo no sea el defecto de una ausente e incorrecta aplicación, como el caso de Ociptel, porque por un claro defecto de atipicidad, el hecho quedó como atípico de conclusión, cuando pudo haber sido investigado por otro tipo penal. Entonces, a lo mejor la tentación a la que se ve, me pongo en la posición de un fiscal que investiga en esta época, sobre todo, de pandemia, esos casos vergonzosos que se ven de corrupción, de mascarillas, etcétera, y ahora de lo que se nos vendrá con las vacunas. Claro, la tendencia es casi como a perseguir al que delinque, como en la idea de la Biblia, de Acán, ¿no? Pero no se trata tampoco de apedrearlos a ellos, a sus hijas, a sus hijos y quemar a sus asnos, ¿no? Sino la idea es buscar un equilibrio, ¿no? Ponderado, pero lo que presupone es conocer la teoría. Conocer la teoría, hay que estudiar la teoría, hay que reflexionar eso, qué es el riesgo permitido, qué es, si el principio de confianza, hasta dónde me puede servir o no la prohibición de riesgo, la imputación a la víctima. Ya, al fin y al cabo, son herramientas de argumentación para dar solidez a una decisión, a una postulación de cargos o a una postulación también, ¿no? de descargo, de imputación, lo que fuere, pero al fin y al cabo, la tarea de la dogmática es posibilitar que la arbitrariedad o la irracionalidad, como decía Gimbernat hace años, o el mismo Welzel, y la lotería no sean lo que realmente decidan, ¿no? Sino la aplicación correcta en lo posible, ¿no? Y esa es mediante una aplicación racional de las normas con base, como digo, en esas teorías que toman en cuenta el estado actual de evolución de la sociedad y también el desarrollo constitucional de los principios. Y lo demás ya es, ¿qué puedo decir? Todo es ya hasta política criminal, ¿no? Pero lo de Radbruch es muy cierto. El juzgador tiene que ser mucho más sabio incluso que la propia ley, porque la ley está puesta allí en sus formas, solamente van a activarse en vida, van a vivir si se les interpreta y se les aplica de la manera más adecuada. Es lo que puedo muy
modestamente decir frente a la pregunta planteada por el querido amigo y respetado fiscal Hamilton Castro. Gracias. Muy agradecido, doctor José Antonio Caro Ollón, al doctor también Hamilton Castro, por sus palabras, por su desarrollo académico, y bueno, abusando su tiempo, doctor, una última pregunta, por favor, le agradecería. Quisiera saber cuál es su criterio de la aplicación de la imputación objetiva por la Corte Suprema en casos de corrupción de funcionarios. ¿Se está aplicando de una manera adecuada? Porque hay algunos juristas también que refieren que habría que desarrollar esta de una manera todavía ínfima. Y, por ejemplo, tenemos al doctor Hurtado Pozo también, que habla en el caso Rock in Rio, que aplicar la acción a propio riesgo es superfluo, dice, ¿no? Cuando la misma Corte afirma que el organizador del evento no creó ningún riesgo. Quisiera saber su opinión, doctor, y desde, por favor, para culminar el evento. Muy amable por su tiempo y por su amabilidad y por su desarrollo académico. Muchas gracias. Si se puede de alguna manera hacer previsible la dogmática penal, es en la doctrina, sobre todo, que se aplica de manera reiterada y progresiva, porque eso va a permitirnos ver cuál es realmente el rostro o la forma de resolver de un determinado tribunal. Pero frente a cada caso, cuando las soluciones son dispares, son diferentes, es imposible, es difícil decir, ¿no?, cuál es el estado en que se encuentra, digamos, la jurisprudencia de una nación. Sin embargo, en el caso de lo que veo, alcanzo a ver, ¿no?, de la imputación objetiva, si ponemos un segmento temporal desde el año 2000, por decir hasta ahora, en los últimos 20 años, yo creo que ya se puede ver con notoriedad, con mayor claridad, que la Corte Suprema viene tratando con propiedad de la diferencia de los institutos y categorías dogmáticas. ¿Qué puedo decir? Hay muchos casos, los casos sobran para hablar de imputación de riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso. Por ejemplo, en el caso de Aurelio Pastor. Si puedo coger dentro de todo el muestreo unas cuantas que se ve por un tema de negociación incompatible. No, perdón, de tráfico de influencias. El razonamiento que se hace en la Corte Suprema para determinar si la conducta en este caso del abogado incurrió en la semántica de la acción típica de tráfico de influencias, el criterio decisivo para establecer si esa conducta entra en el tipo, fue sobre la base de analizar un informe legal del Colegio de Abogados de Lima. Y me parece correcto porque él había sido condenado, y en el análisis de la casación se hace con el razonamiento de que él no se había personado a los procesos penales donde intercedió para hablar a favor de la ex alcaldesa de Tocache. Y la Suprema dice, ¿de dónde la sala penal ha construido esa exigencia? Examina las normas de la Lex Artis de la abogacía, el Código de Ética del Abogado, la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dice, no hay una obligación para ser considerado abogado que necesariamente se tenga que apersonarse. ¿Por qué? Porque el informe del Colegio de Abogados de Lima, que no ha sido tomado en cuenta por la Corte Superior, dice que el rol del abogado abarca ser defensor, asesor, consultor y además gestor de intereses. La línea divisoria entre lo que es la gestión de intereses y el tráfico de influencia es bien tenue, pero dice el segmento extrapenal aporta criterios. Hacia la sala penal superior, esos criterios no le convencieron o no le gustaron, estaba en su legítimo derecho de rechazarlos, pero debía pronunciarse al respecto. Con una motivación, decir,
no es de recibo ese argumento, pero no ignorarlos. Y la Corte Suprema dice, y nosotros tomando en cuenta lo que el segmento parcial aporta sobre el rol del abogado, vemos que no es la conducta, moralmente podrá cuestionarse y éticamente, de cualquier modo, pero técnica, jurídicamente, no vemos que inquiera en la semántica del tipo penal. Entonces, este caso sirve como esquema, por ejemplo, de análisis que en cualquier otra profesión, sea donde un economista se ha involucrado en un delito, en donde un psicólogo, un médico, sea para fundamentar una responsabilidad o para excluir una responsabilidad, se tiene que examinar la aportación del segmento parcial. ¿Se dan cuenta? Porque obviamente el derecho penal no puede ser primera ratio, no puede imponerse a lo que previamente a él el segmento establece como estandarizado algo. Después, otro, por ejemplo, en temas el caso de Ociptel, que mencioné al principio, también la Corte Suprema hace un debido análisis de las fronteras del riesgo permitido. Dice, si voy a postular colusión, entonces tengo que ver en el sector extrapenal cuál es la normatividad del ámbito de las contrataciones, qué tipo de contrataciones estuvo de por medio acá en conflicto. Que concluye, para ese caso, que no hay, no ha sido la aplicación adecuada. Entonces, yo creo que la Corte Suprema va, a mi juicio, por un buen camino, en una línea metodológica evolutiva, yo creo que correcta. Ojo, no solamente, acá se trata, la teoría de la imputación no es una teoría excluyente solamente, sino también fundamentadora de la tipicidad. En los casos de imputación a la víctima, y has hecho mención al caso de Roque en Río, también la Corte Suprema va avanzando en la idea de que hoy, y eso tenemos que tener bien en claro, tenemos que echar a un lado ya a la idea del paternalismo en el derecho penal. El derecho penal no puede seguir tratando a los ciudadanos como a niños, a los que hay que cuidarlos a toda costa. Si una persona va un fin de semana pues a aventurarse a una noche loca ya en la avenida Washington o por la avenida Cayoma, ahí en el centro de Lima, a tener relaciones sexuales, ahí al paso, donde puede ser claramente contaminado de SIDA y resulta contaminado, infectado, luego que va a denunciar penalmente a quien le contagió ese virus por el delito de tentativa de homicidio o de lesiones graves. Bueno, es que no era correcto que la persona esta se prostituyera de ese modo. Es cierto, pero tú como persona autorresponsable advertiste el riesgo y te las jugaste. Entonces, salvo que el derecho penal desconozca que las normas, sus normas no son de heterolesión, entonces, por explicar ese argumento, pero las normas del derecho penal son de heterolesión, lo que se castiga es la hetero, el lesionar al otro, no es la autolesión. ¿Ya? Y en esa avanzada yo creo que la Corte Suprema cada vez más es más receptiva de aquello. Ya no es un escenario de lo penal, pero por ejemplo, casos como el de Ana Estrada, que está acudiendo en la vía acá, constitucional para simplemente que le dejen, vamos, realizar un derecho fundamental, el derecho fundamental a vivir en dignidad, que el vivir para ella, el continuar, el obligarle, el extender su vida naturalística, fenomenológica, no le vale de nada por cuando su dignidad ya está mellada, ya no la puede disfrutar. Casos como eso, si en algún momento llegan acá al escenario de lo penal, seguramente van a ser amparados porque es creciente también la idea de que en un Estado de Derecho secularizado como el nuestro, un Estado de Derecho ya moderno, un principio fundamental es la idea de la autodeterminación. O sea, el derecho empieza después de la autodeterminación o para garantizar una autodeterminación, pero no para imponer sus formas sobre la base de la autonomía de la persona. Entonces, yo creo que la imputación objetiva ha contribuido muchísimo a la modernización de las categorías jurídico-penales y termino aquí diciendo que lo fundamental del aporte de esta teoría es que la decisión de los casos penales no tengan que depender de la pura causalidad, del puro resultado,
ni de la pura intuición, de la pura corazonada judicial, sino de un juicio ponderado, racional, de antinormatividad de la conducta en un segmento social concreto. Gracias. Muy agradecido nuevamente a nuestros distinguidos ponentes, en este caso al doctor José Antonio Caro Young, a nuestro amigo Hamilton Castro Trigoso, siempre colaborador en la inducción, en la capacitación de nuestros colegas, nuestros amigos de fiscales anticorrupción, en nombre del doctor Omar Tello Rosales, fiscal coordinador nacional de las Fiscalías Anticorrupción. Asimismo, el agradecimiento al doctor Eloy Munive Pariona, secretario de Integridad Pública de la Presidencia y Consejo de Ministros, al doctor Jaime Enrique Sobrados Tapia, director académico de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, y a todos los presentes por darse un tiempo a fin de compartir, ¿no?, momentos académicos y poder aprender, ¿no?, todo lo que es el principio de imputación objetiva y sus diferentes aplicaciones en la jurisprudencia peruana. Muchísimas gracias a todos y damos por cerrado este digno evento. Permiso, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias. Chao. Gracias. Antonio, Iván, un abrazo a todos.